volver después de un exilio a contar las historias y a gritar lo prohibido. Hola, esto es Cantando y Contando la Verdad, el podcast del colectivo Orlando Falsborda, en el que se mezclan las voces de las comunidades y de expertos para ayudarnos a entender lo ocurrido en el conflicto armado en Colombia y para tejer entre todos la verdad. Hola, soy Naya Parra, miembro del Foro Internacional de Víctimas y del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. Estas son las cifras de emigrantes colombianos en países del mundo. Número 5, Canadá con 100.000 emigrantes colombianos. Número 4, Chile con 150.000 emigrantes colombianos. Número 3, España con 530.000 emigrantes colombianos. Número 2, Venezuela con 720.000 emigrantes colombianos. Y número 1, Estados Unidos con 1.100.000 de emigrantes colombianos. ¿Y tú dónde te gustaría emigrar? No, ser un inmigrante colombiano no es lo mismo que ser un exiliado. Miles de colombianos y colombianas hemos tenido que dejar el país huyendo del conflicto armado. ¿Qué es el exilio? El exilio es un lugar desde el que puede verse el conjunto del conflicto armado. Hay víctimas de diferentes etapas históricas, desde el Estatuto de Seguridad de finales de los 70 y 80 hasta los procesos después de la Unión Patriótica y la Constitución del 91 y la violencia de mediados de los 90 y el proceso del Caguán y el proceso después, la violencia masiva de los paramilitares y el proceso de desmovilización de las AUC, ahora el proceso con las FARC. En todas esas épocas ha habido diferentes tipos de exilio, desde líderes políticos hasta líderes sociales, campesinos y campesinas, personas afrodescendientes, indígenas, muchos sindicalistas, ¿no? Y estudiantes. Todo eso nos muestra la dimensión del conflicto armado y las diferentes épocas. Escuchamos a Carlos Martín Beristain, comisionado de la verdad que lideró la investigación sobre el exilio y los colombianos y colombianas en el exterior. El exilio se siente minuto a minuto. Se siente la lejanía del país, la ciudad, la familia, la comida, el idioma, pero mejor que sean algunos colombianos exiliados quienes nos lo cuenten. Este es Lisandro Ayola, un líder del Foro Internacional de Víctimas en Venezuela y retornado a Colombia. El exilio, para mi punto de vista, es la salida, pero también la separación de los afectos, del territorio, de la familia, de los amores, ¿no? A propósito o a causa del conflicto armado colombiano, ¿no? El exilio es una realidad invisible en la agenda nacional. No es reconocido social ni jurídicamente. No todas las personas colombianas que salieron del país han tenido estatus de refugiados. La mayoría ni siquiera están inscritas en el registro de víctimas que recoge a más de 9 millones de víctimas de Colombia. El número de colombianos exiliados no es preciso. Sin embargo, la Comisión de la Verdad, en su informe final, documentó, en conjunto con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 1 millón de colombianos que salieron del país a causa del conflicto armado. El Estado colombiano solo tenía registrados como exiliados a 50.000 ciudadanos. Las artes, en especial la música, ha sido una herramienta de resistencia, de memoria y de aligerar los dolores del exilio, como cantaron Víctor Rodríguez y Elizabeth García en la canción Volver. Salir por fuerza mayor de tu país, porque solo así podrás seguir preservando la vida. Sentir inmensa nostalgia porque ahí se queda una gran parte de ti y eso tu alma marchita. ¿Quiénes son los exiliados? Te puedo contar la historia de una persona que tuvo que disfrazarse para salir por la frontera del Ecuador. Te puedo contar la historia de una familia que tuvo que disgregarse y mientras los papás estaban cogiendo el avión para Alemania, los niños tuvieron que pasar solos la frontera con Venezuela. Te puedo contar la historia de una mujer que tuvo que pasar la frontera a pie, el tapón del Darién, con una niña de 3 años. La familia que llegó a Nueva York en avión y le tocó dormir en la calle por casi una semana antes de poder
darse cuenta que podía pedir refugio. La persona que se fue hasta Colón, Panamá, y de ahí siguió a pie hasta la frontera con Estados Unidos. Una pareja que por no permitir que la guerrilla reclutara a su hijo, salió corriendo por la frontera con Ecuador, sin nada, indocumentados. La historia del líder que con su pareja decidió coger un bus hasta Chile, que dura 8 días, porque no querían que sus raíces se arrancaran tan rápido. ¿Quiénes son ese millón de colombianos y colombianas que salieron desplazadas, expulsadas, huyendo de la violencia y buscando protección en otros países? Eran personas invisibilizadas, campesinos, población que ha sufrido diversos desplazamientos internos en Colombia. De población campesina, afrodescendiente, indígena. Que ni siquiera saben y conocen cuál es la ruta de protección y que seguramente no alcanzaron un estatus de refugio ni lo solicitaron y nunca se les pasó por la cabeza que eran sujetos de esta forma especial de protección. Que tuvo que ser en las fronteras, especialmente durante el tiempo de la agudización del conflicto y el Plan Colombia, ¿no? Ahí hubo centenares de miles de colombianos que huyeron del país en condiciones muy extremas, muy dramáticas. Y que han sido un poco a la dinámica de la guerra, ¿no? De ir de un país a otro, de esperar en un territorio fronterizo mientras se cesan los enfrentamientos, mientras cesan las fumigaciones. Y esto dice Lisandro Ayola. Ese millón de personas tiene muchos rostros. Es el abogado, es el dirigente, es el político, es el juez, es el militar, inclusive es el campesino, es el defensor y defensora de derechos humanos, es el integrante de las organizaciones de base, o sea, tiene múltiples rostros. Una lucha que han dado los colombianos y colombianas en el exterior, en el exilio, en especial durante las negociaciones del Acuerdo de Paz de La Habana, fue el reconocimiento para que el desplazamiento forzado transfronterizo fuera incluido como un hecho victimizante del conflicto armado y para que se desarrollaran políticas que protegieran a estas víctimas. Te estigmatizan, ¿no? Te señalan, vulneran tus derechos, ¿no? Xenofobia, naturalmente que sí. Funcionarios que no entendían el por qué el gobierno del presidente Chávez hacía una apertura a los derechos de la población colombiana. Recuerdo que había un dicho popular en Venezuela que siempre se me ha quedado en mi mente, y es que el colombiano que no la hace a la entrada, la hace a la salida, ¿no? Y así te van marcando, te van estigmatizando el solo hecho de ser colombiano. Las colombianas y colombianos exiliados pedimos que el exilio sea reconocido como parte del conflicto armado. Reconóceme, soy la voz de la expulsión, esta es mi verdad contada desde las bocas borradas, este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. ¿Pero qué es lo que ha hecho que tantos colombianos y colombianas huyéramos de este país? Las causas del exilio de los colombianos. Así como son diversos los exilios, son diversas las formas del retorno. Hemos encontrado retornos pendulares, que son personas que vienen al país y vuelven a salir, sea porque todavía no están completas ni satisfechas sus condiciones de seguridad, no encuentran el territorio o simplemente porque las condiciones para ejercer un proyecto de vida viable y sostenible no son posibles. Hemos encontrado también retornos forzados de quienes han estado fuera del país, pero por condiciones de coyuntura política, crisis económicas en los países de acogida o por amenazas también de actores armados ilegales que les han perseguido en sus lugares de acogida, pues los han obligado a volver a Colombia. También hay retornos voluntarios, sobre todo los hemos visto y un pico muy importante luego del acuerdo de paz. El acuerdo sin duda alguna fue como ese aliciente para que muchas personas regresaran al país. Pues sin embargo, lo que estamos ahorita es viendo un factor de persistencia que evidencia que nuevas personas están saliendo del país.
Uno sale de Colombia, pierde todo lo que se vivió en Colombia, pero vas al exilio y al regresar a Colombia tienes que, pues perdiste lo que construiste también en el exterior. Esos dobles impactos hacen que el retorno sea un nuevo exilio, por ejemplo, para que se le reconozca el tema pensional. Las personas que viven fuera regresan y no se les reconoce el tema pensional, temas de salud de sus hijos y nietos, que el retorno no es solo regresar, no es solo bajarse del avión y aplaudir mientras estás aterrizando, sino que tienes que llegar y tienen que haber unas condiciones y me parece que es clave. Esas son las voces de los investigadores de la Comisión de la Verdad de Colombia, que quizás ha hecho uno de los esfuerzos más estructurados para mostrar lo vivido por los exiliados y exiliadas de este país. ¿Qué es lo que hace que uno se exilie? La desesperanza de no encontrar seguridad en el país donde uno se encuentra y la necesidad de salvar lo único que le queda a uno, que es la vida. Y desde La Guajira, a donde retornó Lisandro Ayola, nos cuenta. Pienso que las causas del exilio es la intolerancia, ¿no?, de los actores armados, es la intolerancia de una sociedad que mira con indiferencia, que mira con total discriminación a aquellas personas que piensan diferente, ¿no?, que no están de acuerdo con lo que se plantea en la vida nacional. Entonces, a causa de esa intolerancia viene la persecución política, viene la persecución armada e incluso viene la persecución judicial, como es el caso que me ocurrió a mí. ¿Cómo se vive el exilio? Estuve alrededor de 12 años como refugiado político. Esta experiencia, primero, fue muy amarga, muy dolorosa. Perder todo lo que tú has construido, eso trae consigo una amargura, trae consigo unos traumas. La familia también, que no entendía lo que estaba pasando, porque tenía mis niños pequeños, ellos no entendían el por qué teníamos que salir de La Guajira, si nosotros no le hacíamos mal a nadie, si lo que hacíamos era trabajar por las comunidades y por el movimiento estudiantil, el movimiento juvenil, pero nos tocó salir en unas condiciones de derechos humanos bastante complicados. Cuando llegamos a Venezuela no teníamos la protección, nos escondíamos de la fuerza pública, de la guardia, porque en ese entonces los colombianos y colombianas que estaban de manera irregular eran perseguidos y nosotros teníamos el temor. Fíjate que el exilio es un hecho victimizante en sí, pero trae consigo otras violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho a la libertad, el derecho a la movilidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque te encuentras en una situación en que el Estado que te acoge no es capaz de brindarte la protección, y el Estado que te expulsa tampoco es capaz, porque precisamente es el Estado al cual tú le vas huyendo, ¿no? El estatus de refugiado no se adquiere fácilmente. El proceso varía según el país de acogida. Entré de manera irregular. No tenía pasaporte porque no pude sacar el pasaporte la persona que sale huyendo del conflicto armado no le es posible tramitar documentos, ni pruebas, ni nada de eso. Solamente con lo que uno lleva. Decidí irme, dejé mi familia, mi núcleo familiar constituido por mi esposa y mis hijos, y decidí llegar a Maracaibo, donde tenía unos amigos y había escuchado de que estaba la ley orgánica de refugiados y que a través de ese proceso podíamos tener algún tipo de protección. El exilio es tratar de convencer al otro de que tu verdad vale la pena, ¿no? Y también me dijo en otro momento una de las señoras con las que nos reunimos nosotros, a mí me da mucha rabia, ¿no?, porque aquí en Chile la gente me pregunta, ¿tú qué has hecho para tener que irte de tu país? ¿No? Esa culpabilización de la víctima, ¿no?, esa culpabilización del refugiado. Siempre está el refugiado colombiano, la refugiada colombiana, siempre están sometidos también al estigma de lo colombiano, ¿no? Es narcotraficante, ¿no? Si es una mujer será trabajadora sexual, ¿no? Siempre hay estos estereotipos, a veces el racismo, ¿no? En todos los casos se requiere el pasaporte y comprobar los riesgos que está viviendo la persona que solicita la protección. La violencia puede ser más rápida que los consulados y la diplomacia. Los hijos e hijas del exilio. Las colombianas y colombianos han salido exiliados del país durante las últimas 4 décadas. Reconstruyeron sus vidas en los países que les acogieron. Algunos llevaban a sus hijos e hijas, otros los tuvieron en el exterior. Es decir,
El exilio, a causa del conflicto armado, ha generado una segunda y tercera generación de colombianas y colombianos que han crecido fuera del país. Y para mí es muy importante poder hablar de lo que pasó, saber y conocer, porque no conozco muchos jóvenes colombianos que han vivido ese conflicto. Ya, o sea, yo no sabía. La verdad me chocó un poco porque no eran cosas que, bueno, uno nunca ha hablado de eso, ¿no? Ni con mi hermana ni nada de eso. Para mí igual que para él. Yo no sabía nada de eso. Cuando estuvimos en el primer encuentro nos encontramos que cada uno de nosotros teníamos casi la misma experiencia, de que nuestros padres no nos han contado a muchos y a los que no nos han contado toda su historia. Mi padre pues fue alcalde de Chigorodó, en Urabá, del partido político de la Unión Patriótica. Desgraciadamente ese partido fue exterminado por sus ideas. Mis padres eran militantes del M-19, aunque ya para el 86, 87 ellos se habían salido. Él siempre trató de encontrar la verdad en todos los casos que llevaba, y en Colombia tratar de encontrar la verdad para un abogado, para un periodista, un sindicalista, cuesta la vida. Que tengamos tantas cosas en común, sí, con las experiencias con los padres especialmente, porque ellos son la primera generación de colombianos que se vinieron para acá, nosotros ya somos la segunda. Y vea, cuando empezó a hablar todo el mundo, yo era boquiabierto porque muchas de las cosas eran súper y muchas de las otras cosas eran como, eso es exactamente lo que yo he vivido, ¿no me entiendes? Para estas hijas e hijos del exilio, la música les ha permitido tejer su identidad como colombianos, a pesar de la distancia. Somos hijos del exilio que tuvimos que salir, nuestros padres se marcharon para poder sobrevivir. Esa guerra tan violenta y la paz que nos acerca, y si llega no las dañan y la quieren terminar. Reconózcanos, gritamos miles de exiliados, contemos la verdad para volver a ser hermanos y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años. Reconóceme, yo también soy colombiano y aunque esté en otro país sigo siendo tu paisano. La música y el exilio. ¿Qué ha hecho la música por la Colombia exiliada? Siento que quizá lo que más, donde más se expresa todo lo que se siente con el tema del exilio, tiene que ver con la música. La música siempre ha sido un vehículo importante, sobre todo para nosotros los colombianos. Si nos ven cantando, dicen, ¡ay, qué país tan alegre! Allá no pasa nada, todo el mundo está feliz. Lo que la gente no ha aprendido es que nosotros aprendimos a cantar nuestros dolores, y que el canto es una forma de llanto también, y que el llanto es una forma de cantarlo también, que nosotros celebramos nuestras pérdidas, pero también cantamos nuestros dolores, nuestras desesperanzas. Y eso no significa que seamos un país completamente feliz, significa que la música ha mostrado para nosotros un río en el cual todas las voces se unen en una misma corriente, y entonces nos volvemos uno cantando cualquier cosa, incluso el himno nacional que se oye, yo siento como la gente se levanta, se vuelve como una razón para resistir. La música es como esa sangre que te alimenta con otros, que te ayuda a ser con otros también, la música. Volver después de un exilio a contar las historias y a gritar lo prohibido. Volver después de un exilio a contar las historias y a gritar lo prohibido. El Foro Internacional de Víctimas, que surgió durante las negociaciones del Acuerdo de Paz de La Habana, y otras organizaciones en el exterior han utilizado la música para conectar a la colombianidad dispersa por el mundo. Una de las canciones que se convirtió en el himno del foro, que se llama Volver, que narra perfectamente toda esa experiencia de haber salido de tu territorio, de haber abandonado todo y de haber iniciado una nueva vida, entre comillas, en un país que no es el tuyo, que te acoge con ciertas restricciones, que te acoge con ciertas características y que te acoge con ciertas condiciones, ¿no? Me mueve la fibra, me mueven los sentimientos, recuerdo mucho esa experiencia
todo eso lo que pasé en mi desplazamiento. Estas son las voces del volver. Se unen las voces que un día quisieron callar. Juntos vuelven a contar lo que falta en la historia. Y hoy en sus voces retumban mensajes de paz. Volver. Por los que nunca han podido hablar. Volver. Por lo que no se ha contado. Volver. Por los que no volverán jamás. Volver. Para que sea completa la paz. Estos solo son unos minutos en los que hemos hablado del exilio de más de 1 millón de colombianos y colombianas a causa del conflicto armado. Pero aquí podríamos quedarnos horas y horas y horas, porque esta es una historia muy larga, una historia de varias décadas. Les invitamos a que escuchen los otros 2 capítulos de esta serie podcast Narrar los silencios, cantando y contando la verdad, en los que conversaremos sobre la desaparición forzada y sobre el racismo como causa del conflicto armado en Colombia. Reconózcanos, gritamos miles de exiliados. Contemos la verdad para volver a ser hermanos y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años. Reconóceme, yo también soy colombiano y aunque esté en otro país, sigo siendo tu paisano. Reconóceme, soy la Colombia exiliada que dejó atrás su fatiga de guerra y de vida herida. Reconóceme, soy la voz de la expulsión. Esta es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Esta es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia. Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan ni comprometen la posición del fondo.